En este vídeo voy a describir las principales características de un Arduino Uno, así como las diferentes formas de alimentarlo. Arduino Uno es una placa que tiene un microcontrolador, un ATmega 328. Nosotros podemos quitar el microcontrolador y ponerlo directamente en una protoboard o directamente en un circuito. Es una de las ventajas que tiene. Entonces está compuesto del microcontrolador y de una circuitería asociada que nos va a simplificar el diseño de circuitos electrónicos. Esta simplicidad es la que ha hecho a la plataforma Arduino tan popular. ¿Por qué hemos elegido Arduino Uno? Bueno, principalmente por el precio. Los Arduinos más baratos son el Uno y el Arduino Leonardo, que es muy similar al Uno, es una versión nueva y en teoría iba a reducir el coste porque en el Uno tiene un chip que es el que transforma de USB a FTDI, que sería el protocolo con el que se programa el microcontrolador. Sin embargo, en el Leonardo, el propio microcontrolador ya soporta directamente el USB. Entonces decían que iba a reducir el coste, pero en la práctica, en los clones, el precio es el mismo y con el Uno tenemos la ventaja de que podemos quitar el microcontrolador y utilizarlo directamente, sin necesidad de toda la circuitería adicional que nos proporciona la plataforma Arduino. Después también hay modelos como el Mega que nos proporciona gran número de pines y para proyectos más grandes es el que se usaría, pero el precio es casi el doble. Y después ya los hay muy potentes como el Due. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Como el Due, que lleva, además de llevar el microcontrolador de 8 bits, tiene también un chip ARM. Entonces tiene una potencia mucho mayor, pero el precio cuadruplica al de un Arduino Uno. Entonces sería para proyectos en los que necesitemos una gran capacidad de procesamiento. Pues también tenemos modelos que son muy baratos, pero para aprender no es muy manejable, como puede ser, por ejemplo, que me gusta a mí mucho, el Pro Mini. El Pro Mini además viene normalmente con las patillas sin soldar. Este tipo de microcontroladores con placa son interesantes si, por ejemplo, queréis hacer un proyecto en casa, que queráis poner un interruptor que se encienda o apague con la voz. Pues entonces podéis ponerlo en el cajetín del interruptor y os cabe sin problema, mientras que con un Uno pues no podríais. Para este tipo de proyectos pues tenemos el Pro Mini, el Nano, el Mini. Hay diferentes tipos de Arduino con diferentes características y costes. Vamos a centrarnos entonces en el Uno. Tenemos por un lado el microcontrolador, que vamos a poder quitar. Y después, a la hora de alimentarlo, vamos a tener tres posibilidades. La primera, alimentarlo directamente por USB. Si conectamos el USB, le proporciona 5 voltios, que son suficientes para que el Arduino opere. Entonces, si lo tenemos conectado por USB, no necesitamos alimentarlo de ninguna otra manera. Después tenemos un conector de corriente que le podemos poner de forma recomendada entre 7 y 12 voltios. Lo normal es ponerle una pila de 9 voltios, aunque también le podemos poner pues, un adaptador de corriente o incluso una batería LiPo, como las que se usan en radiocontrol. Entonces con esto ya no dependeríamos del USB para alimentar nuestro Arduino. Y después existe una tercera vía que sería utilizar el pin VIN
y un pin GND para conectar positivo y negativo de una fuente de alimentación. Podremos alimentarlo conectando positivo y negativo. GND sería tierra. Tenemos 3 tierras. Las tierras son la misma, están conectadas entre sí. Solo hay una tierra. Y podríamos conectar pues, a un bin y a un GND. Puede parecer que son muchas, 3 tierras, pues, pero cuando hagáis algún proyecto veréis que no son tantas. Después tenemos aquí el botón de reset. En algunas placas viene más o menos en esta posición y nos permite reiniciar el programa. El programa, a diferencia de un PC, se guarda dentro del microcontrolador. En un PC nosotros tenemos el programa almacenado en el disco duro y después se va pasando a la memoria y de la memoria va pasando al procesador para ejecutarse las instrucciones. Una de las diferencias de un microcontrolador respecto a un PC es que el propio programa está dentro del microcontrolador. Se guarda aquí. Si nosotros lo desconectamos, no pasa nada. El programa queda guardado en el microcontrolador. No tenemos que volver a cargárselo. Eso sería una diferencia fundamental. En el Arduino Uno disponemos de 32 kilobytes de memoria para almacenar el programa. Supongo que para los del grado superior que trabajáis con Java, pues claro, eso parecerá nada. Pero para pequeños proyectos de aprendizaje de microcontroladores es suficiente. Yo tengo algún proyecto de los que estoy haciendo que no me ha llegado y he tenido que utilizar la Mega. Para las librerías de pantallas LCD, por ejemplo, son librerías extensas que con el 1 dan dificultades. Pero para la inmensa mayoría de los proyectos 32 kilobytes son suficientes. La frecuencia de reloj es de 16 MHz y después tenemos 2 kilobytes de RAM para almacenar las variables. Para los que programáis en otros lenguajes de programación, pues claro, puede parecer una cantidad ridícula, pero ya veréis cuando estéis haciendo los proyectos que para proyectos pequeños de aprendizaje es suficiente. Y esas características limitadas pues nos ofrecen la posibilidad de aprender pues con muy poco dinero. Bueno, y hasta aquí el primer vídeo de Arduino. En el siguiente vídeo que voy a hacer os voy a explicar para qué sirven los diferentes pines de la placa. Muchas gracias.